Imagínate estar en una barca pequeña, en medio del mar, a altas horas de la noche, en medio de una gran tormenta. Ver los relámpagos y estar en una total oscuridad. Y de pronto ves la luz cuando viene el relámpago y sientes el temor por el sonido del trueno. Y sientes como la barca se tambalea a todas partes y sientes que en ese momento te vas a hundir y que vas a morirte. Debe ser algo espantoso. Más que me lo imagine, no puedo imaginármelo por completo. Nunca he experimentado tal cosa. Pero sé que debe ser algo horrible estar en un lugar así. Y lo peor es que tú tengas habilidades para maniobrar este tipo de situaciones. Que puedas decir, nos morimos. De aquí no nos salvamos. Toda esperanza se ha ido. Esta barca se va a hundir. Seguramente así se sintieron los discípulos en el capítulo 6 de Juan, cuando el Señor los mandó a ir primero, después de haber multiplicado los panes y los peces. Ellos se fueron sin Él en la barca y se sentían totalmente desahuciados y perdidos a mitad del camino. No tenían forma de iluminarse porque estaba en una tormenta. Todo lo que había era oscuridad y la única luz eran los relámpagos cuando iluminaban cada tanto. Pero es en ese momento cuando el Señor apareció y se les manifestó. Lo que para ellos era imposible, una gran tormenta que iba a hacer que se hundieran y perecieran. El Señor venía caminando sobre ellos, sobre las aguas, de la forma más tranquila y relajada. Lo que para ellos era un gran conflicto, una gran turbación, para el Señor no era nada. Él se hallaba completamente tranquilo caminando sobre el agua. Así como se sintieron en ese momento sus discípulos, así se sentían en este momento en el cual el pasaje nos indica, en el cual el Señor Jesús nos dice que les dice a ellos pues, que no se turbe su corazón. Turbar es esa misma palabra que se utiliza como cuando el mar se está moviendo embravecido. Es la misma palabra, una agitación constante, incesante, irrefrenable. Así se sentía el corazón de los discípulos en este momento. El Señor Jesús había estado con ellos y habían cenado junto al Señor. Él les había lavado los pies y les había anunciado que uno de ellos lo iba a traicionar. Y por si eso no fuera poco, les había anunciado que el que para ellos era el líder entre ellos iba a negar al Señor Jesús. En este momento los discípulos se sentían terriblemente mal. Y por si eso no fuera poco, el Señor les había dicho que Él se iba a ir a un lugar al cual ellos no podían seguir. Ellos habían depositado toda su confianza en Cristo. Ellos lo habían dejado todo por seguir a Cristo. Y ahora Cristo les dice, yo me voy, que ustedes no pueden venir conmigo. En ese momento debieron sentirse como si un padre le dijera a su hijo pequeño, me voy, no me vas a volver a ver más. Por lo menos no me vas a volver a ver más durante un tiempo. Te quedas sin mí, sin nadie que te proteja. Te quedas totalmente indefenso. Ellos todavía no entendían lo que el Señor Jesús estaba a punto de hacer. Para ellos aún quedaba en su mente la idea de que el Mesías era el rey victorioso que iba a liberar a Israel y que cada uno de ellos iba a ser sus gobernantes en el nuevo reino que él iba a instaurar en el mundo en ese tiempo. Por eso, en el contexto que hemos visto en los otros evangelios, nos damos cuenta de que ellos en ese momento estaban discutiendo por quién sería el mayor. Porque decían, bueno, yo voy a tener el reino más grande, por así decirlo, el departamento más grande en el país que el Señor va a construir. Y el Señor viene y les dice esto. El mundo se les vino encima. Las esperanzas que habían puesto en Cristo se les estaban acabando. Su corazón se sentía completamente agitado, turbado. Y es en este contexto que el Señor Jesús, entendiendo su situación, les dice, no se turbe vuestro corazón.
no se turbe vuestro corazón. Es así como he decidido llamar a este sermón, no se turbe tu corazón. Y lo explicaré en 2 puntos. Primero, el motivo de la turbación. Y segundo, el remedio para la turbación. Veamos el primer punto, el motivo de la turbación. Juan 14, 1 y 2 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Los discípulos se hallaban muy turbados, como ya les había dicho. Pero eso no es algo exclusivo de ellos. Todos en algún momento sentimos eso. Todos, de una manera u otra, sentimos la turbación en nuestro corazón. Y esto es debido al pecado. Por causa del pecado y nuestro estado continuo de separación con Dios, los seres humanos experimentan turbación. Pues desde pequeño aprendemos siempre a que el centro del mundo somos nosotros mismos, que todas las cosas las podemos hacer por nosotros y que el beneficio principal tiene que ver con nosotros mismos. Pero cuando llega algo que nos hace darnos cuenta de que nosotros mismos no somos Dios, de que no podemos hacer de todo y que todas las cosas no siempre van a salir como nosotros queremos, pareciera como si el mundo se acabara, como si el cielo se partiera en pedazos, como si todo lo que tú pensabas y esperabas de tu vida, tus sueños, tus deseos y tus anhelos se derrumbaran por completo. Eso es lo que los discípulos sentían en ese momento ante esta situación. Eso es lo que el ser humano experimenta en su corazón a causa de su separación con Dios. La palabra turbado, como ya les dije, indica una gran agitación, un sentido de inestabilidad, una pérdida de la seguridad que tenemos, esa paz y esa tranquilidad que te da. Por ejemplo, decir, tengo dinero, no tengo que preocuparme para el día siguiente, tengo plata en el bolsillo, en el banco, en algún lugar. Esa paz y esa seguridad de decir, yo vivo en la casa de papi, de mami, nada malo me va a pasar, ellos van a estar siempre cuidando de mí. Esa paz y esa seguridad que te da a pensar, no, yo tengo esto o aquello, tengo una gran casa, tengo un gran carro, tengo muchas posesiones, todo va a estar bien. Aunque pierda el trabajo, voy a tener esto, voy a tener lo otro, siempre hay algo más. Y en eso ponemos nuestra seguridad de forma natural como seres humanos. Pero todas esas cosas son pasajeras. No sabemos cuándo nos van a ser quitadas. Quizás no pase de la manera que uno espera. Quizás no pierdas ninguna posesión. Quizás no pierdas a ninguna persona que amas. Quizás no pierdas nada. Y aún así sentirás la turbación. Cuando veas que no eres Dios. Cuando te des cuenta que tú no puedes hacerlo todo. Y que las cosas escapan de tus manos. Y que por más bien que hagas todo, no controlas el ir y el devenir de los tiempos. Entonces, ¿qué será el ser humano? Una persona que vive sin Dios en una situación así, fácilmente puede pensar en buscar un cáñamo y ahorcarse. Eso fue lo que hizo Judas Iscariote. Para sentir esto mismo que los discípulos estaban sintiendo, al comprenderlo por sus propios medios. Pero para los creyentes no es así. ¿Por qué pasa esto para el mundo? Porque el mundo depende del mundo. Porque para el mundo Dios soy yo. Para nosotros Dios no soy yo. Dios está arriba en el cielo. Tiene control de todas las cosas que nos pasan.
Y nosotros creemos y confiamos en Él. El tener ese conocimiento claro en nuestros pensamientos de que Dios tiene el control nos ayuda a sobrepasar las dificultades. Por eso las promesas de Cristo no te dice en la Escritura siempre va a haber dinero en tu casa, nunca te va a pasar nada malo. ¿Cuál es la promesa de Cristo? Nunca te vas a enfermar, nunca te van a dejar, nunca te van a traicionar. No te dejaré, no te desampararé. De hecho se nos dice en Romanos 8:38 que nada puede apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Nada. Es precisamente la convicción de esa verdad la que nos ayuda a mantenernos firmes en medio de la tormenta. Esa verdad que es una roca en la cual nosotros podemos pararnos, sin importar lo fuerte que sea la hora que venga, no va a poder derribarnos, porque estaremos cimentados en las promesas de aquel que nos muere, nuestro Dios y nuestro Salvador. Los discípulos de Cristo habían creído en Cristo de una manera ferviente. Ellos sabían que Jesús era el Mesías, por eso lo habían dejado todo por Él. Ellos habían visto la entrada triunfal del Señor en Jerusalén, pero lo que estaba pasando ahora les trastornó el mundo. Tuvo que tener un gran impacto en sus mentes y en su corazón lo que estaban viendo. En este momento, aunque ellos no supiesen lo que el Señor estaba sintiendo, tenía que ser evidentes para ellos que el Señor se hallaba también turbado en su corazón, porque el Señor ciertamente sentía afligido por todo lo que estaba pasando. En Juan 12:24 Él ya les había aclarado esto a ellos. Para ellos el Señor era como ese padre en el cual siempre puedes confiar, que dice: no importa lo que me pase, Él me va a sacar de esta situación, Él me va a ayudar. Pero ahora veían que había algo que a Él le preocupaba. Ellos no entendían qué, pero lo sabían. Quizás en ese momento podrían haberse preguntado: ¿nosotros en realidad que hemos estado siguiendo al Mesías o solamente hemos estado siguiendo a un simple hombre? En ese momento ellos no entendían lo que estaba pasando. Su corazón había experimentado todo tipo de emociones. Ellos estaban diciendo: yo soy el mayor. Y el Señor, que era mayor que ellos, se había humillado y les había lavado los pies, haciéndolos sentir mal consigo mismo, porque le había demostrado que estaban completamente equivocados. Ellos se creían que podían servir al Señor por siempre. El Señor les había dicho que uno de ellos lo traicionaría. Ellos decían: yo no. Y al que era el vocero de ellos, Él le había dicho que ese mismo día, esa misma noche, le iba a traicionar, le iba a negar, porque el negar de Pedro por Cristo también es una traición. En ese momento la inseguridad debía abundar en el corazón de estos hombres. En ese momento, como lo vimos en el verso 21, ellos tuvieron que ser conscientes de que el Señor se hallaba allí. Y se nos dice que el Señor estaba conmovido en su espíritu. Tenía un gran dolor en su corazón. Pero el Señor es misericordioso para con nosotros. Así que es lo que les dice: no es que dejen de sentirse así. Como cuando estás así en una situación terrible y te dicen: cálmate, cálmate, cálmate. Y tú sientes: pero ¿cómo quieres que me calme? Y sientes como que: no me digas eso. ¿Cómo me voy a calmar en esta situación?
Pero el Señor no dice eso. En simples palabras, nada más tomamos lo de no se turbe vuestro corazón, es eso, pero Él no lo deja allí, porque enseguida le dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Es decir, la forma en la cual su corazón puede dejar de sentirse así, es que ustedes crean en mí, así como creen en el Padre. De la misma manera en que creen en el Padre, deben creer en mí. Al decir eso, el Señor está igualando con el Padre, con Dios. Está diciendo, la misma fe que tienen en el Padre deben tener en mí. Deben tener en mí. Mi unidad con el Padre, como se ha dicho en Juan 10:30, es lo que debe darle tranquilidad a ustedes. Eso es lo que debe aliviar su corazón. ¿Por qué se sienten así? Porque están dudando de mí. Porque están dudando de lo que yo les estoy diciendo. Cristo les dice, así como creen en el Padre, creen en mí. Así no se turbará su corazón. ¿Por qué entonces se turba el corazón del hombre? Por la incredulidad. Por la incredulidad. La incredulidad, que es la consecuencia directa del pecado, es esa sensación de desconexión divina. Y está Dios, aquí estoy yo, pero el enchufe no está conectado. No percibes a Dios. Te sientes solo, desahuciado y desamparado. Por eso viene la turbación a nuestro corazón. Spurgeon nos recuerda que la fe activa es la fe que se aferra a Cristo en medio de la tormenta. Esa, dice Spurgeon, es la clave para transformar el miedo en calma. Aferrarnos a Cristo con todas nuestras fuerzas y con todo lo que somos. Sproul añade que el alma anclada en la promesa del hogar celestial que Cristo está dando es lo que nos permite tener estabilidad en medio de todas las situaciones cambiantes que vemos en este mundo. Por eso vemos que Cristo habla de las muchas moradas que hay en la casa de su Padre. Como diciéndoles, yo me voy, pero no tengan miedo, no tengan ningún temor, porque en la casa de mi Padre no solamente está el cuarto mío, hay un cuarto con el nombre de cada uno de ustedes. Hay una habitación para cada uno de ustedes en la casa de mi Padre, porque al creer en mi Padre y al creer en mí, ustedes han venido a ser mis hermanos, también son hijos de mi Padre, y así como Él no me desampara a mí, tampoco lo hará con ustedes, tampoco lo hará. La turbación viene precisamente cuando pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Cuando pensamos y decimos, ¿por qué nos ha pasado esto? Y el corazón engañoso nos va a decir, si yo hago esto, si yo hago lo otro, y va a querer que nos justifiquemos ante Dios. Pero lo que debemos hacer no es justificarnos ante Dios, sino creer en Cristo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La promesa del Padre es que su tabernáculo está aquí con nosotros, ahora y por la eternidad. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, dice Apocalipsis 21:3. Esa debe ser nuestra esperanza. Dios ha creado un gran tabernáculo para todos nosotros, su pueblo, para que vivamos eternamente con Él. El apartar eso de nuestra vista es lo que hace que nosotros los creyentes nos sintamos sin esperanza como está el mundo. Sintamos la turbación en nuestros corazones, porque al eliminar tal confianza lo que queda solamente es incertidumbre. ¿Qué será? ¿Qué haré ahora? ¿Qué será de mí? Así pues, la turbación en el corazón se origina en la separación del hombre de la presencia divina.
y es la consecuencia directa de la incredulidad de nuestro corazón. Sin embargo, esta situación se enfrenta con la invitación a unir nuestra fe en Cristo, porque solamente así la turbación va a cesar. Ese es el segundo punto que vamos a ver ahora, el remedio para la turbación. Verso 3 dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Los discípulos debían entender esto. La partida del Señor Jesús no era un abandono, Él lo estaba haciendo, sino que era un acto de amor redentor. Él iba a darles a ellos acceso al trono de Dios. Por eso Él dice: voy a preparar lugar para vosotros. ¿Por qué? Porque ellos no tenían lugar en la casa del Padre. ¿Cómo así? Si acabé de decir que eran hijos de Dios. Sí, pero es que primero no eran solamente por fianza, pero era necesario que pagaran la casa. ¿Cómo debía ser pagada esa casa? Con la sangre del Cordero. Cristo debía morir. Por eso Él dice: voy a prepararles lugares. Ustedes no tienen lugar. Si yo no voy y hago lo que el Padre me está mandando, ustedes no van a tener lugar. Para que ustedes tengan esa morada celestial, es necesario que yo muera en su vida, que yo pague el crédito, que yo pague la hipoteca de la casa que mi Padre les ha dado. Es necesario que Cristo muera en la cruz para acabar con esta separación total. Pues la turbación de su corazón se debe precisamente al pecado. Por eso el Cordero debía morir para poner fin al pecado. Cristo debía morir para acabar con el pecado de una vez por todas. Jesús va entonces a preparar un lugar para su pueblo. La redención completa que Cristo está haciendo. Vayamos un momento a Hebreos, capítulo 9, verso 24. Veamos lo que aquí dice. Hebreos, capítulo 9, verso 24. Dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Cómo se presentó Cristo por nosotros? Muriendo por nuestros pecados. Por eso es que la cruz es algo central en toda la vida del cristiano. Digamos que pierdes tu trabajo y te hayas totalmente desahuciado económicamente. El Señor te dice: mira la cruz. Tú vas a decir: bueno, yo he visto la cruz, yo creo en Cristo, yo soy salvo, pero eso no me ayuda con esta situación ahora. Pero Cristo te ha dicho: lo más grave que podía pasar era experimentar la ira eterna de mi Padre. Yo pagué ese precio por ti. Yo he pagado la hipoteca. Yo he conseguido tu casa eterna en el cielo, en la patria celestial. Eso debe ayudarte a creer que si Él te dio eso, es mucho más caro que todas las demás cosas. ¿Cuánto más no te dará también todas las cosas que Él sabe que necesitas aquí y ahora? El tener claro ese concepto te va a llevar a que en esa situación tan difícil te mantengas firme, confiado y con fe, creyendo en el Señor, no dudando y diciendo: bueno, soy salvo, pero ahora me voy a morir de hambre. Pero pasan los días y no te mueres de hambre, porque el Señor te sustenta. El Señor te sustenta porque eso que Él está permitiendo en tu vida en ese momento es
para prepararte a ti, para que vayas a la morada celestial. Te está enseñando a que tengas comunión con Él en un momento de la prueba. Las cosas no van a ser como tú quieres, pero Él no te va a desahuciar. Porque así como Elías en el desierto era alimentado con panes y con trocitos de carne que le traían los pájaros, eso no es un banquete, ni es una gran comida, pero era suficiente para que siguiera adelante mientras pasaba la prueba. Así el Señor te sustenta mientras pasa la prueba y perfecciona la morada de su Espíritu Santo en tu corazón. Esa es la obra que Cristo está haciendo. Si Cristo se ha presentado en el santuario verdadero, el que está en el cielo, ante el Padre por ti, por tus pecados, por tus maldades, los que has cometido, lo que estás cometiendo ahora y lo que vas a cometer después. Si pues, no importa si lo que experimentas inclusive es culpa tuya, Cristo pagó por eso. Cristo pagó por eso. Él lo que quiere es que tu morada eterna sea segura en tu corazón, para que experimentes el gozo de la salvación. Cada morada es una promesa de un futuro en el cual no habrá separación, sino una presencia continua y viva del Señor. Cuando hablan de moradas, la Biblia King James en inglés, que es la Biblia más usada en inglés, así como acá es la Reina Valera del 60, en inglés es la King James. Esta palabra la traduce como mansions. Supongo que serían misioneros, no sé, que traerían esa palabra acá, perdón, de habla inglesa, porque en español ninguna Biblia habla de eso, y hablarían de mansiones, como diciendo que en la casa de mi padre muchas mansiones hay. Sin embargo, la palabra apropiada es morada, no mansión. En el contexto de la traducción de esa Biblia, cuando se hizo, en el contexto de esa traducción tenía significado usar la palabra mansión. Pero lo que la Biblia original quiere decir en el griego no es una mansión, es más como una habitación. Él habla de la casa del Padre. Porque si a ti te hablan de mansión, tú piensas en una casa lujosa, llena de todo tipo de cosas. Y tú vas a quedar, wow, qué casota tan grande, mira este cuarto, mira estas paredes tan hermosas, mira esta cama. No es eso. Si hay una mansión allí, es la mansión del Padre. Tú tienes una habitación en esa mansión, que es diferente a la idea que la palabra mansión puede llevarnos a pensar. Por eso ninguna traducción de la Biblia en español habla de eso, sino de una morada. La casa del Padre, tenemos que entender lo que los discípulos entendían cuando el Señor les dijo eso. La casa del Padre se refiere a que el padre de familia, imaginemos, para que sea más fácil de entender, Abraham. Es el Señor de la casa, el padre de familia, el patriarca. Tiene su casa, tiene su hijo Isaac. Bueno, cuando su hijo es grande no le dice, bueno, Isaac, vete a buscar casa por allá a otra parte para que construyas tu casa. No. Allí donde yo vivo, donde está mi casa, en mi terreno, te voy a hacer un cuarto para ti, para tu familia, para que allí vivas con tus hijos, para que tengas tu morada en mi casa. Claro, al morir Abraham, la casa sería de Isaac, que tampoco era una casa como tal, porque ellos vivían en tiendas de campaña, pero era todo lo que Abraham tenía. ¿Por qué se hacía de esta manera? Porque así el hijo estaba bajo la protección del padre. Nadie se iba a meter con él. Si Isaac se hubiese ido solo, o cualquiera por ahí hubiese, en ese momento de su vida, cualquiera por ahí lo hubiese podido atacar, hubiese podido hacer algo. Pero al andar con Abraham andaba bajo la protección de su padre. Además de que le permitía estar en comunión con su padre, porque estaban en la misma casa. Si cada uno de nosotros tuviera una mansión, la comunión no sería precisamente lo que veríamos más a menudo, sino todo lo contrario, porque imagínate una mansión, una casa tan grande,
Para ir del cuarto a la sala tienen que atravesar un trecho bien grande. Vaya a visitar al otro en su casa. Como lejos el asunto. Pero al estar todos en la misma casa y al tener todos la misma habitación, ¿qué quiere decir? Que todos comemos a la misma mesa. Que todos nos reunimos en los mismos espacios a compartir. Que todos estamos juntos los unos con los otros. Por eso debemos entender que el concepto aquí es de una morada, de una habitación en la casa del Padre. Ellos están diciendo, el Señor nos deja solos. Y Él les está diciendo, no, yo estoy en la casa de mi Padre y yo voy a hacerles habitación a ustedes allá. No es como si Él fuera entonces al cielo a andar construyendo casas, sino a morir en la cruz para que ellos puedan tener su casa en el cielo, para que nosotros podamos tener nuestra habitación en el cielo, en la casa de nuestro Padre Dios. De eso se trata, de que la comunión sea perfecta con el Padre. Porque ahora nosotros estamos en nuestras casas aquí ahora tranquilamente y la casa es pequeña y estamos todos ahí cerquita, cada uno en su cuarto, pero entonces cada uno con su celular, es lo que tú ves en todas las casas, que están ahí mismo, pero cada uno está en su mundo. Aún pueden estar sentados en la mesa, pero cada uno está en su mundo y no hay comunión. Cristo está diciendo que en la casa de su Padre lo va a hacer así. Todos estaremos en inminente comunión unos con otros. En esa casa del Padre no van a haber paredes de incertidumbre. ¿Por qué no van a haber paredes? Sino que no van a haber paredes de incertidumbre, sino puertas abiertas de comunión ininterrumpida. No va a ser que, bueno, quiero hablar un rato con... no, que tiene la puerta cerrada. No, bueno, hoy no puedo, el Señor está muy ocupado para mí en este momento. ¿No? Esa es la idea que busca transmitir. Siempre estaremos en comunión con el Padre. Siempre. Y es precisamente el entender esto lo que nos va a ayudar a vencer la turbación en los momentos de prueba y de dificultad, en los momentos de dolor. Entender que todo lo que experimentamos aquí no es más que una leve tribulación momentánea. Por mucho que dure tu vida, no es nada comparada con la eternidad. No es nada comparado con lo que Cristo ha venido a prepararnos. No es nada. El entender esto en este mundo nos va a llevar a tener una esperanza sólida que nos permita sobrepasar todo tipo de prueba y dificultad. John Owen, en su libro La Gloria de Cristo, destaca que la exaltación de Jesús asegura no solo nuestra salvación, sino también un destino en el que la perturbación interna se disipa por la certeza de su presencia divina. Cristo va a estar allí para siempre con nosotros. Y aquí viene lo importante. No se trata ni siquiera de la habitación ni de la casa, sino de quién es esa casa y de con quién vamos a poder estar en esa casa. Porque Cristo dice que su promesa es que vendré otra vez. Como diciendo, no teman, no me voy para siempre. Él está garantizando que la separación es solo temporal y que el retorno de Cristo traerá la consumación de su redención. El Señor vendrá por nosotros, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la promesa, que estaremos siempre con el Señor, que Él no nos ha dejado solos y que Él va a volver con nosotros. Ser conscientes del inminente regreso de Cristo transformará la manera en la cual vivimos hoy, llenándonos de esperanza y de urgencia por vivir conforme a lo que Él nos manda. Cristo dice, os tomaré a mí mismo. Esas palabras representan la culminación de la obra redentora de Dios, la unión inquebrantable con Cristo. Así pues, la promesa no es solo de un lugar físico,
sino de una comunión completa, donde el dolor, la soledad y la incertidumbre ya no serán más. Ya no serán más. Ya no habrá más miedo, ni duda, ni tristeza. Nosotros ahora tenemos comunión con Cristo, pero esa comunión es en cierto sentido parcial, porque no es completa. Pero en 1 Juan 3:2 se nos garantiza que cuando Él venga, le veremos tal como Él es, cara a cara. Entonces la comunión será perfecta. Será perfecta. No habrán bajones, no habrán momentos de incertidumbre, no habrá más dudas, porque entonces nuestra comunión con Él no tendrá fin. Allí, como dice Apocalipsis 21, la presencia de Dios será como el sol, que ilumina cada rincón de nuestra vida. Con todo esto de la morada, de la casa y del lugar, debemos entender que estamos hablando de cosas celestiales. Es decir, que no podemos entonces hacernos a la idea ahora de una casa bien grande, con muchos cuartos, ni de una gran mansión, ni siquiera de lo que la Biblia nos describe de la Nueva Jerusalén, porque se nos está hablando de cosas celestiales. ¿Qué es lo importante de eso? Es la comunión perfecta con Cristo. De eso se trata. Será tanto el gozo y la dicha de estar en comunión perfecta con el Señor, que tú verás el oro y dirás, sucio, el polvo de oro en tus pies, basura, hay que limpiarse los pies. Y el agua de cristal, agua, solamente agua, igual que el agua que ves todos los días. No será importante. Todas esas cosas parecerán poca cosa. Todo lo que ahora nos parece importante, las grandes preocupaciones de la vida en ese entonces no serán nada. Cuando estabas en el colegio, si alguna vez te enamoraste o alguien te abochornó o algo así, en el colegio pasaste una gran vergüenza, en ese momento eso seguramente pareció para ti el fin del mundo. Como yo por ahí no regreso. Te ponías a temblar y te preocupabas pensando, ay, que esto, y una preocupación bien grande. Y cuando lo miras ahora, parecían cosas de niños, como que eso no era nada, yo vivía angustiado porque me miró maluco no sé quiéncito. Qué tontería. Así será en la eternidad con las cosas que ahora nos afectan a nosotros. Las grandes preocupaciones de la vida, aquello que nos causa tanto dolor, no será nada ante la dicha que allí experimentaremos de estar por siempre con el Señor. Herman Bavinck y Sproul enfatizan que la unión con Cristo es el remanente definitivo, es el remedio definitivo para la perturbación del alma. Es en esta unión donde se manifiesta la verdadera identidad y el estilo eterno del redimido. Es en la unión con Cristo. Pero nuestra esperanza y aquello que nos diferencia de los incrédulos con esta esperanza radica no en nosotros, sino aún en Cristo. Pero como he dicho, ya tenemos comunión con Cristo. No es total, pero la tenemos, porque Él nos ha dado a su Espíritu Santo. Él, como veremos en el verso 26 de este capítulo, sirve como consolador de nuestras almas. Él nos guía a la verdad de creer todas estas cosas y nos afirma en la promesa de la presencia eterna de nuestro Señor. Esta presencia no solamente nos prepara en el camino para la eternidad, sino que nos transforma día tras día, dándonos lo que anhela nuestro corazón más que por todas las cosas: paz. 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 La paz verdadera de Dios, la cual sobrepasa todo entendimiento, nos es dada por el Espíritu Santo. La diferencia entre nuestra comunión con Cristo ahora y la comunión que tendremos después es que nuestra comunión ahora
al no ser perfecta, tiene mucha dependencia de nosotros. Entonces es un vaivén. Como que a veces me siento lleno de Cristo y la mayoría de las veces no, y como que estoy deprimido y como que me fortalezco en el Señor, y como que en la vida venidera no será así. Cuando Cristo venga por nosotros, nuestra comunión será total, total, porque nosotros estaremos donde Él está, donde Él está. Y el Espíritu Santo ahora lo que está enseñándonos es a que tengamos comunión con Cristo, para que esa comunión pueda ser perfecta. Él nos enseña ahora a tener comunión con Él. Él nos da comunión con Cristo. Y somos perfeccionados en esa comunión, para que podamos gozarnos y anhelar la perfecta comunión. Para que cuando peques, sientas que esa comunión se ha debilitado, y digas, yo anhelo no pecar más. Anhelo poder estar para siempre junto a Él. Y sea tu deseo gozoso estar en su presencia. De tal manera que no vayas al cielo batallando y llorando y diciendo, yo no quiero ir para allá, ¿no? Sino que va a ser tu mayor deseo en la vida. Yo quiero estar por siempre con mi Señor. Yo quiero gozar por completo de Él. Y la cura para la turbación, el remedio para la turbación en esta vida, radica en la seguridad de entender de que esa comunión está garantizada en Cristo Jesús nuestro Señor. Y el Espíritu Santo ha venido a nosotros como las arras de que esa promesa es cierta, como la garantía, para que no dudes que así es. Es cierto. Es la certeza de tu salvación, la que el Espíritu Santo te da, convenciendo y guiándote a la verdad, y dándote una vida que sea para la gloria de Dios. Cuando tú entiendes esto, no importa lo grave que sea la situación, no importa el dolor que tengas en el corazón, el Señor te va a permitir seguir adelante, porque su perfecta paz te guardará en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Conclusión. Mis hermanos, la obra de Cristo disipa la incertidumbre y transforma el dolor en esperanza, estableciendo una base firme sobre la cual nosotros podemos construir una vida de comunión con Dios aquí en la tierra, perfeccionándonos en esa comunión día tras día. En primer lugar, debemos considerar cuando venga la turbación, y antes de que venga la turbación, la eternidad. Debemos poner los ojos en la eternidad. En la eternidad. Más que en cualquier otra cosa de las que nosotros vemos. ¿Y por qué poner los ojos en la eternidad? Debemos poner los ojos en Jesús. Sí, pero es que en la eternidad es donde vamos a poder estar perfectamente con Él. Nosotros actuamos en base al futuro. Vamos, trabajamos, porque digo, quiero ser alguien en la vida. ¿No sabes de qué te va a servir eso después? Vas, te esfuerzas, trabajas, crías a tus hijos sin saber cómo será el resultado. Pero tú tienes una esperanza futuro. Y en base a esa esperanza futuro, tú actúas ahora. Algunos malgastan lo que tienen, otros lo ahorran. Unos tienen temor de hacer ciertas cosas y hacen unas u otras cosas en base a lo que esperan hacer en el futuro. El que dice, no, yo quiero ser el más guapo, viene y empieza a hacer ejercicios, se esmera, se esfuerza. Al que no le importa eso, no. El que dice, yo quiero tener plata, se mata estudiando o haciendo negocios desde ahora, aunque sean cosas pequeñas, porque pone algo del futuro como su meta o su objetivo. Así pues, tu meta y tu objetivo no debe estar de este lado de la eternidad. Todas las cosas de este lado de la eternidad deben ser objetivos secundarios que te ayuden a lograr alcanzar el objetivo mayor. Son solo un mientras tanto, son solo una cosa que hacen mientras vas en el camino y dices, bueno, yo cuando llegue no voy a ponerme a comprar casa, porque mi casa me está esperando allá. Voy solamente a quedarme a dormir en este lugar por esta noche porque me toca, porque es una necesidad, tengo que comer algo. Voy a andar pensando,
porque pones la mira en el lugar en el que vas. Si no ponemos la mira en las cosas eternas, tarde o temprano la turbación asolará nuestra alma. Pero si ponemos la mirada en lo eterno, el Señor nos va a permitir seguir adelante. Así que aferrémonos a Cristo. Cuando venga la angustia, el primer lugar al cual debes ir es a tu morada con Cristo aquí en la tierra y acercarte a su presencia, derramar tu corazón ante Él. Busques a los hombres, los muy cercanos que sean a ti. Busca primero a Cristo, aférrate con tus fuerzas a Él y confía en Él. Medita en su palabra y deja que sus promesas te fortalezcan. Como dice el texto que leía al presidir, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la promesa es, en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso quiere decir que si tú haces lo primero, no estás afanoso, sino que todo el tiempo estás presentando tus peticiones ante Dios, en toda oración y ruego, acción de gracias, el Señor no va a dejar que la turbación se apodere de ti, sino que la paz de Dios te va a guardar. Te va a guardar, no de las dificultades, sino de la turbación en las dificultades. La seguridad del hogar eterno no es solamente para ti, sino para todo el pueblo de Dios. Así que comparte este mensaje con todas las personas que el Señor ha colocado a tu alrededor. Invita a otros a que pongan su mirada en lo eterno. Háblales a las personas de la eternidad. No es algo de lo que solemos hablar mucho. Normalmente hablamos de el cielo y el infierno, solamente cuando vamos a evangelizar. Pero debe ser algo constante en nuestra vida. Todo el mundo, hablar de lo eterno, no de lo temporal. Debemos centrarnos en lo eterno. Eso va a hacer que el compartir el mensaje de salvación sea algo más natural y espontáneo, porque va a fluir de nuestras diarias conversaciones. Todos los días considera tomarte unos momentos de pausa y evalúa la seguridad de tu futuro eterno. Evalúa de qué manera estás viviendo hoy a la luz de eso. No digas solamente, bueno, voy a empezar a vivir en lo eterno, sino todos los días. Evalúalo. Toma un momento para que te apartes de las cosas de este mundo, unos minutos, y reflexiona en lo eterno. Piensa en lo eterno. Y considera de qué manera puedo vivir hoy a la luz de la eternidad. ¿De qué manera puedo vivir hoy? Porque el reflexionar estas cosas te va a hacer que inclusive cuando converses con otras personas acerca de lo eterno, no vas a tener que andar pensando en lo que vas a decir, porque ya lo habrás meditado muchas veces en tu cabeza. Todo el tiempo reflexiona si de verdad vale la pena lo que estás haciendo, si de verdad que estás caminando hacia lo eterno, o si simplemente estás haciendo una casa sobre la arena. Porque ten por seguro que si estás sobre la arena se la va a llevar el agua. Si te haces tesoro aquí en la tierra, algún ladrón va a minar y lo va a buscar. Pon tu mirada en lo eterno. Y si todavía en ningún momento de tu vida has experimentado ni una sola vez la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, quizás debas preguntarte si has creído en el Señor. Si no has creído en el Señor, te invito a que pongas tu confianza en Cristo. Confía en el Dios eterno, quien ha preparado un lugar especial para ti y para cada uno de sus hijos. Mis hermanos, aunque las tormentas del mundo intenten derribarnos, no podemos dejar que nuestro corazón se turbe. La promesa del regreso de Cristo y la unión eterna con Él ciertamente transformarán cada miedo en una esperanza vivificante. Que la certeza de este destino eterno llene nuestros corazones, esa paz que trasciende todo entendimiento y nos impulse a vivir bajo la luz del amor de Dios. Consideremos, mis hermanos.
tomémonos unos minutos para meditar en el mensaje de Cristo.